Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a la ayudantía 7 ya del ramo microeconomía. Eh, bueno, ignoren aquí mi intento pobre de hacer una portada a la ayudantía. Bueno, esta semana, no, primero que todo, espero que le haya ido súper bien en la I2. Eh, Espero que hayan podido aplicar todos sus conocimientos y que les resulten una buena nota. Eh, Bueno, esta semana vamos a ver, en esta ayudantía vamos a ver beneficio social, beneficio económico por parte del consumidor y el productor, es decir, los excedentes y todo eso. Vamos a ver demanda agregada, oferta agregada. Y también vamos a seguir viendo equilibrio porque, bueno, sigue siendo parte de la materia. Y eso, tiene 4 ejercicios esta identidad, está bien larga la verdad, pero vamos, que son ejercicios muy numéricos, muy directos, muy fáciles de hacer ya. Partamos, voy a poner aquí el enunciado, fotos, primero, sí, ahí está. Ya. Entonces, problema uno. Supongamos que la demanda del brócoli random está determinada por Q igual a 1000 menos 5P, en donde Q es la cantidad anual media medida en cientos de fanegas, que son una medida simplemente, y P es el precio en dólares por fanegas. La curva de oferta a largo plazo está determinada por esto. Demuestre que en este caso la cantidad de equilibrio es Q igual 400, y para este nivel de producción, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de equilibrio? ¿Cuál es el excedente del consumidor con este equilibrio? ¿Y cuál es el excedente del productor con este equilibrio? Bueno, la B, la C, D y E tienen que ver con esto mismo, con este mismo tipo de resolución, ¿ya? Partamos con la A. Como les dije, esta ayudantía en verdad es como llegar y aplicar, calcular, graficar. Entonces es bien directa, no es tanto de análisis. Partamos con la A. Nos dice, demuestra que en este caso la cantidad de equilibrio es Q igual 400, ¿ya? Y para este nivel de producción, ¿cuál es el precio? Ya. Entonces lo que vamos a hacer, como siempre, como ustedes ya saben, vamos a igualar ambas curvas. Ambas curvas, la curva de oferta y la curva de demanda. QD igual a QS. Voy a ocupar esto más. Entonces sería 1000 menos 5P igual a 4P menos 8, menos 80. Y bueno, si pasamos todo por un lado, nos queda 9P es igual a 1080. Y P resulta ser 120, ¿ya? Entonces mi precio de equilibrio es 120. Y para ver que la cantidad efectivamente sea 400, la reemplazamos en cualquiera de las dos curvas. Yo la voy a reemplazar en la curva de oferta. Entonces Q va a ser igual a 4 por mi precio, que es 120, menos 80. Lo cual efectivamente da 400. ¿Ya? Porque esto da 480. Esto. Bueno, perdón por el inconveniente, se me acabó la batería del lápiz. Bueno, como le iba diciendo, esto da 480, menos los 80 da 400. Entonces, se cumple que la cantidad de equilibrio es 400. Ahora, ¿cuánto es el excedente del consumidor con este equilibrio y cuál es el excedente del productor de este equilibrio? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que, bueno, les voy a hacer un gráfico acá, bien rapidito. Recuerden que horrible, el excedente demanda, bueno, aquí va a estar en 400 y acá va a estar en, en 120, ¿cierto? Este es el precio y este es el eje de la cantidad. Perdón por el gráfico. Ya está. Bueno, claramente esta es la curva de oferta y esta es la curva de demanda.
Entonces, ¿cómo se calcula el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es todo lo que está arriba del precio de equilibrio y debajo de la curva de demanda, ¿ya? Entonces sería todo esto. Y en cambio, el excedente del productor va a ser todo lo que está debajo del precio de equilibrio y sobre la curva de demanda. O sea, de oferta, perdón. ¿Ya? Entonces, si lo ven, son simplemente triángulos, porque aquí las curvas de demanda y oferta son lineales. Entonces, tenemos que calcular el área de cada triángulo. Entonces, para el excedente del consumidor, vemos que tenemos que calcular cuánto es este precio, precio máximo, y solo eso. Y para el productor tenemos que calcular cuánto es el precio mínimo. Ya, porque aquí no nace siempre desde cero, ¿ya? Entonces, o sea, no parte desde cero. Calculemos eso primero, de hecho, para tener al tiro después de llegar y aplicar la ecuación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A la curva de oferta, que es Q igual 4P menos 80, lo igualamos a cero, porque están intersectando aquí al eje P, y eso pasa cuando Q es igual a cero. Entonces, cero es igual a 4P menos 80, entonces P termina siendo 20. Y este es mi precio mínimo, ya que es el precio que vamos a utilizar para calcular el excedente del productor. Ahora con la curva de la demanda vamos a hacer el P máximo. Y este va a ser cuando Q de sea igual a 0. Entonces tenemos que 5P va a ser igual a 1000. Por lo tanto mi precio máximo va a ser igual a 200. ¿Ya? Y ahora sí podemos proceder a calcular el excedente del consumidor. Excedente del consumidor, que va a ser, aquí es 200 y aquí es, voy a borrar precio mínimo, aquí es 20. Ya, entonces restamos, calculamos el área del triángulo simplemente. Un medio por 400, base por altura partido en 2. Y la altura sería 200 menos 120, ¿cierto? Ya, y si esto lo calculan, da 16.000. En cambio, el excedente del productor va a ser igual a 1 medio por 400 por 120 menos 20. Y esto nos va a dar igual a 20.000. ¿Ya? Entonces, en este caso, el excedente del productor es mucho mayor que el excedente del consumidor. Y eso tiene relación con que las curvas de oferta y curvas de demanda son distintas. Bueno, pasemos a la B porque ya calculamos todo. La B nos dice cuánto excedente del productor y del consumidor se perdería si Q fuera igual a 300 en lugar de 400. Es decir, ¿qué pasa? Estamos aquí, en este, en este, ¿cómo decirlo? Bueno, con esta cantidad. Entonces, ¿qué pasa con este excedente, con el que está acá? Simplemente pasa a ser una pérdida, que en inglés se dice dead weight loss, que es como pérdida de eficiencia. Entonces sería la pérdida de eficiencia por asignar una cantidad que no está en su máxima eficiencia, valga la redundancia. Eficiencia. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular nuevamente el precio. A ver, ¿qué nos preguntan? ¿Cuánto excedente del productor se perdería? Ya, sí, entonces tenemos que hacer eso, calcular esto, lo que se pierde. Entonces calculamos para el consumidor, calculamos este pequeño triángulo y para el productor ese pequeño triángulo. Entonces tenemos que calcular este precio y este precio. Para eso, primero calculemos el precio de arriba con la Q, con la cantidad de demanda 300, y eso va a ser igual a ver, ¿dónde está la curva de demanda? 1000 menos 5. 1000 menos 5P. Entonces 5P va a ser igual a 700, si no me equivoco.
Y P va a ser igual a 700 dividido en 5, lo cual me va a dar 140. Ya, entonces el precio 1, el que está arriba es 140. Cambio para la curva de oferta, o S, ahí no me acuerdo qué le puse. 300 sería igual a 4P menos 80. 4P menos 80, lo cual me estaría dando un precio igual a 95, que sería el precio 2. Ya, entonces, bueno, para el excedente, vamos a calcular la pérdida de cada uno, ¿cierto? Entonces la pérdida sería en total, bueno, aquí podemos hacerlo separado en total. En este caso, para ahorrar un poco de tiempo, lo vamos a calcular en total. Bueno, igual nos dicen cuánto excedente del productor y del consumidor se perdería. Entonces se asume que sería como todo el triángulo en total, este triángulo. Entonces lo que hacemos nuevamente, base por altura partido en 2. Entonces la pérdida sería un medio por 140, que es el precio que está arriba, menos 95, que es el precio que está abajo, por la cantidad que hay entre ese tramo. Que si nos damos cuenta ahí hay 100 de diferencia, porque es 400 menos 300. ¿Ya? Y eso me va a dar un total de 2250. Y esa va a ser la pérdida de excedente para ambos. ¿Ya? Ahora pasemos a la C. La C nos dice, demuestre cómo la asignación de la pérdida del excedente del productor y del consumidor entre proveedores y demandantes descrita en el inciso anterior depende del precio de venta del brócoli. ¿Cómo compartiría la pérdida si el precio fuera 140? ¿Qué pasaría si el precio fuera 95? Nuevamente tenemos que calcular las pérdidas. Les dije que esta ayudante iba a ser muy de cálculo de calcular cosas. Entonces primero para el precio igual a 140. ¿Qué tendríamos que hacer? Seguimos en el caso de cantidad igual a 300 por si acaso. Entonces el excedente del consumidor en este caso sería un medio por 200, que es el precio máximo de el que está arriba, el que intersecta al eje Y. 200 menos 140, que es el nuevo precio de equilibrio, por así decirlo, por 300. ¿Ya? Entonces lo que estamos calculando es que ya, si el precio fuera 140, estamos calculando este excedente. ¿Ya? Entonces, ese excedente va a ser igual a, si lo calculan, da 9000. Y ahora con el excedente del productor. Aquí pasa algo especial, porque tenemos que nuestro precio de equilibrio va a ser este, ¿cierto? Entonces ahora ya no, el productor tiene más beneficio, más área ¿cómo se llama? De excedente. ¿Por qué? Porque toda esta área pasa a ser para el productor, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Nuevamente, calculamos con, a ver, primero bueno, aquí está mal la línea, como que se pueden confundir un poco, pero lo que estamos haciendo va a ser calcular este triángulo y este rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es simple, un medio por el precio que está abajo, que si se acuerdan lo calculamos era 95. Entonces 95 menos 20, que es el precio mínimo, que es este, que no es 0, menos 20 por 300. ¿Ya? Ahí tenemos lista la parte del triángulo. Ahora falta la parte del rectángulo. Que si se dan cuenta, sería la resta entre este precio y este precio por la distancia que hay acá. La distancia que hay acá. ¿Ya? Entonces sería más 300 por la diferencia que es de 45. Y esto es igual a, bueno, 11.250, que es lo que nos da acá arriba, más 13.500. Y esto da un total de 24.750. Bueno, como pueden ver, obviamente el excedente del productor
subió bastante porque ya tiene más área. Y igual si lo piensan es como un poco lógico decir que si el productor vende a precio mayor, va a tener una mayor venta para demandas elásticas, ¿ya? No siempre pasa. Bueno, tenemos eso con 140. Ahora, bueno, los productores ganan, en comparación al anterior, ganan 4.750. Y los consumidores, si se dan cuenta, pierden, bueno, 4.000, creo. No, 7.000. Pierden 7.000. Ya, ahora, ¿qué pasa si nosotros calculamos la diferencia entre, entre las pérdidas? Porque ya vemos que del S1 al S2 perdieron 9.000. No, perdón, nuevamente me equivoqué. 7.000. Y que el EP1 a EP2 se perdió 4.750. ¿Qué pasa si nosotros restamos estos dos valores? Nos va a dar 2.250, que es la pérdida de beneficios de la eficiencia económica que calculamos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces, como que a pesar del precio que se estipule, esta eficiencia va a seguir la misma. Siempre y cuando fijemos la cantidad en 300. Ya, entonces, sigamos. Para el precio 95 tenemos que hacer básicamente lo mismo. Tenemos que donde vamos a estar acá abajo, ahora va a ser el caso inverso, como que el consumidor va a tener un mayor beneficio, un mayor excedente, ¿ya? Entonces, le damos. S es igual a 9.000. ¿Por qué 9.000? Porque tenemos que el triángulo de arriba da 9.000. Entonces, para ahorrarnos cálculos. Y tenemos que calcular el cuadrado que nos queda. Como el precio es de 95, es decir, estamos acá, tenemos que calcular la distancia entre esto, que es la misma anterior, que sería 45 por la distancia de las cantidades, que es 300. Entonces 45 por 300. Y eso me da un total de 22.500. Y el excedente del productor en este caso va a ser solamente lo que calculamos en el triángulo de abajo, que sería esto, 11.250. Ya, entonces como vemos, los consumidores ganan 6.500, si es que lo comparan con el anterior, y los productores pierden 8.750. Nuevamente, si calculan esta diferencia de lo que pierden, lo que hicimos acá, va a dar el mismo resultado de la pérdida de eficiencia. ¿Ya? Bueno, eso sería la D. La C, perdón. La D. ¿Qué pasa ahora si el excedente con el excedente del productor y del consumidor, si Q es igual a 450 en lugar de 400? Demuestre que la cuantía de esta pérdida total también es independiente del precio de venta del brócoli. Ya. Eso de la independencia o dependencia es porque estamos fijando una cantidad. Simplemente por eso, ¿ya? No se compliquen tanto con lo que dice el enunciado. Entonces nuevamente voy a hacer un gráfico aquí a la rápida, porque el otro ya lo llenamos mucho. Bueno, vimos que el equilibrio eran 400 y que el precio era 120, si no me equivoco. Sí. Ya, y ahora queremos hacer 450. Entonces tenemos que estar por acá más o menos. Ahí voy a mover el 400 y tenemos 450. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué aquí se dice que hay pérdidas? ¿Por qué? Claro, porque hay una... Como la cantidad subió tanto, la disposición a pagar de los consumidores disminuyó. Están acá. Pero los costos para la empresa de producir 450 aumentaron. Entonces hay una pérdida.
una pérdida general, no es como una pérdida para ambos, ¿ya? Entonces tenemos que calcular esa pérdida y si vemos es igual bien fácil calcularlo porque nuevamente es un triángulo, sí, si no me equivoco. Entonces sería, tenemos que calcular el precio que está aquí, que está figurando acá, y el precio que está figurando acá. Entonces, ponemos 450 es igual a 1000 menos 5 y el precio de la demanda, porque esta es la ecuación de la demanda. Y nos va a dar que el precio de la demanda es de 110. ¿Ya? Entonces, este precio va a ser 110. Ahora, con el precio de la oferta, 450 es igual a 4PS de supply o le ponen una O como quieran. Y esto nos va a dar 132.5. Entonces, tiene consistencia con que está un poco más arriba en el gráfico. 132.5. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Lo de siempre. Calculamos el área de un triángulo. Sabemos que esta distancia es de 50. Entonces, y aquí le voy a poner pérdida. Pérdida es igual a 1/2 por la diferencia de precios por la cantidad que se diferencia, que es 50. Y bueno, esto me va a dar 25, porque 1/2 de 50 es 25 por 22,5. Y eso es igual a 562,5. Entonces, tenemos una pérdida de 562,5. ¿Ya? Si lo ven, es súper fácil calcularlo con funciones lineales. Y por eso mismo, en el ejercicio 2 vamos a ver un problema con funciones no lineales, sino con exponentes, ¿ya? Ahí tenemos que ocupar integrales. Bueno, y la última nos piden calcular la elasticidad de la oferta y demanda, que en verdad la puse solamente porque teníamos que verlo y para que sirva un pequeño recordatorio. Acuérdense que la elasticidad es la derivada de la demanda con respecto al precio por el precio sobre la cantidad demandada, ¿ya? Y nos piden la elasticidad en el punto de equilibrio inicial, es decir, cuando Q es igual a 400 y el precio es igual a 120. Ya, como es la elasticidad de la curva de la demanda, tenemos que derivar la curva de la demanda, claro. Y si vemos dónde está esta curva, nos va a dar que si derivamos esto con respecto a P, nos va a dar menos 5, ¿cierto? Súper simple la derivada. Entonces sería menos 5 por el precio sobre la cantidad. Ya, si resolvemos todo esto, van a ver que nos va a dar 1 menos 1,5. Y para valores de la elasticidad menores a 1 significa que es relativamente elástica. Entonces, ante un cambio porcentual en la demanda va a cambiar el precio que el cliente, en este caso, que el consumidor está dispuesto a pagar. Ya, ahora pasemos al ejercicio 2. Ya, esta pregunta no es tan difícil, la verdad. Donde la solución de esta pregunta vi que aproximaban mucho porque no ocupaban integrales, sino que asumían que habían triángulos perfectos, pero no se hace así, ¿ya? Tienen que hacerlo con integrales para funciones no lineales. Para funciones que no son rectas, claramente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el problema 2, que nos dice que el mercado automotriz italiano se pueden observar las siguientes curvas de demanda y oferta, respectivamente. Suponiendo que P está medido en miles de euros y Q en millones de automóviles, A determine la cantidad de precio de equilibrio de mercado y B supongamos ahora que la política gubernamental restringe las ventas de automóviles a 11 millones para controlar la emisión de contaminantes. Ahí puse me equivoqué, determine la pérdida de beneficio social y la C determina el porcentaje de pérdida aproximado que sufren los consumidores. Ya, entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es primero calcular precio y cantidad de equilibrio, que para calcularlo van a tener que usar una calculadora, claramente, porque no es tan trivial.
Luego en la B tenemos que calcular el área bajo la curva, bajo ambas curvas, y yo les preparé un gráfico en Wolfram para que se entienda mejor después. Y bueno, calcular las integrales y con eso calculamos las pérdidas sociales, la pérdida de beneficio social, y ahí mismo le voy a enseñar cómo calcular el excedente del consumidor. Y la C simplemente va a ser una división de porcentaje, muy simple. Bueno, partamos. La A. Determina la cantidad de precio de equilibrio. Como ustedes saben, simplemente hacemos 200p menos 1,2 es igual a 1,3p. ¿Ya? Entonces pasamos 200, 1,3, y el otro, para el otro lado pasa multiplicando, entonces se transforma en p 2,2 porque se suma el exponente. Y bueno, esto da p 11 quintos es igual a 153,846. Ahí aproximé un poco. Entonces para calcular P tienen que elevar a 5 y calcular la onceava raíz. La raíz de... No sé cómo se dice, onceava quizás se dice. Pero bueno, este precio les va a dar, si lo calculan con sus calculadoras, les va a dar 9,86575 aprox. Y para calcular la cantidad de equilibrio, ocupan cualquier ecuación. Yo voy a ocupar la más fácil, 1,3 precio por equilibrio. Precio de equilibrio me da 12,8255. Ya, entonces aquí tenemos nuestro equilibrio. Simple, ¿cierto? Pasemos a la B. Este ejercicio es bien rápido, excepto en la B. Bueno, primer paso, pasamos las funciones en función de Q. ¿Por qué? Porque usualmente se ocupa el eje X como Q y el eje Y como P, ¿ya? Pero aquí tenemos que nuestras ecuaciones están dejando a X como la variable dependiente, tiene que ser la independiente. Entonces, para la demanda pasamos todo a un lado y me quedaría esta curva, 200Q elevado a 5 sextos. Ahí ustedes lo comprueban. Ya, entonces este sería mi Y y este mi X. Y para la oferta me quedaría la siguiente curva. P es igual a Q 1,3. Esto es más simple, ¿cierto? QD y QA. Bueno, QS. Entonces, para las dos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la B dice que nos están restringiendo las ventas de automóviles a 11 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la pérdida de beneficio social bajo la nueva restricción. ¿Ya? Ahora yo les voy a mostrar un gráfico que preparé ayer. No lo encuentro. ¿Dónde está? Ignoren mis fotos. Bueno, ¿cómo muevo el gráfico? Aquí tenemos el gráfico del problema, en donde la curva azul es la curva de demanda y la curva naranja es la curva de oferta. Entonces, nosotros estamos en el equilibrio acá, que corresponde a 12, algo, y nosotros nos están restringiendo para este valor. ¿Ya? Entonces, en verdad, si ustedes ven, parece un triángulo lo que está acá, pero específicamente y directamente no es un triángulo, porque la curva de arriba tiene una pendiente distinta, distinta de un valor entero. Entonces, de hecho es exponencial, una función exponencial. Entonces tenemos que calcularlo con integrales, ¿ya? Entonces, como ya pasamos ¿cómo se llama? Las curvas de demanda-oferta a depender de X, a depender de Y, perdón, o de X, tenemos que calcular la integral de la resta de esta menos esta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando el área bajo estas dos curvas, entre estas dos curvas, ¿ya?
Entonces por eso se hace la resta de las dos curvas, ¿ya? Entonces los límites de nuestra integral, pérdida social, ¿cierto? Va a ser igual a 11 hasta 12,8255 de la demanda menos la oferta. Y integramos con respecto a Q, ¿ya? Entonces tenemos 11, 12,8255 de 200 sobre Q, 5 sextos, menos Q 1,3. No son integrales difíciles, son integrales exponenciales. Bueno, yo la voy a separar. Voy a separar la primera de la segunda. Simplemente lo hice así en mi método de resolución para hacerlo más fácil. 11, 12,8255. Si calculan 200 dividido a 5 sextos, nos da 82,704. Y esto lo pasamos para arriba como menos 5 sextos. De Q menos lo mismo, 11, 12,8255 por Q sobre 1,3 de Q. Y, sin más preámbulo, la integral de la primera parte es Q un sexto. Si se dan cuenta, a un sexto le restamos 1, nos da menos 5 sextos. ¿Ya? Entonces tenemos que, para compensar, multiplicar por 6, porque va a bajar un sexto. Por Q un sexto. Y lo evaluamos entre 11 y 12,8255. Y en este caso tenemos que compensarlo con un medio porque la integral es Q cuadrado. Y nuevamente integramos entre los valores 12,8255. Bueno, aquí para hacerlo un poco más rápido, porque igual no estamos tomando harto tiempo la ayudantía, este valor de acá va a ser, bueno, tienen que calcularlo. ¿Se acuerdan que es Q, el límite de arriba, es decir, este elevado a un sexto menos 11 elevado a un sexto? Y acá lo mismo, 12,8255 elevado al cuadrado menos 12,8255 elevado, no, 11 elevado al cuadrado, menos eso, ¿ya? Bueno, igual se los voy a dejar anotado para que lo puedan ustedes calcular. 12,8255 elevado a un sexto, menos 11 elevado a un sexto, y esto menos 1,2,6, o sea, 1 partiendo 2,6, 12,8255, aquí si quieren se adelantan. Y esto me va a dar una pérdida social de alrededor de 2,45317, y como estamos en términos de millones de euros, va a ser más o menos 2.450 millones de euros, aproximándolo, de euros. ¿Ya? Ahora la C. ¿Cómo hacemos la C? ¿Qué nos pregunta la C? Determina el porcentaje de pérdida aproximado que sufren los consumidores. ¿Ya? Entonces solamente tenemos que calcular, aquí voy a borrar esto, solamente tenemos que calcular, aquí voy a intentar hacer una recta, solo tenemos que calcular esta parte, ¿ya? Así que sería la integral del, de lo que está, bueno, de estas dos curvas, que la curva de abajo sería simplemente el precio, que es, no me acuerdo, es un número 9,868675, ¿cierto? Si no me equivoco se hace eso. Déjenme comprobar. Determina el porcentaje de pérdida aproximado que sufren los consumidores. Ya, entonces lo podemos calcular así. Lo que yo hice, si no pueden hacer directamente la integral entre la resta de esto menos esta curva, o pueden calcular todo el área que está debajo de, de la curva de demanda, todo esto, incluyendo lo de arriba, menos el rectángulo que está acá abajo, menos esto, ¿ya?
Ahí yo creo que se le haría un poco más fácil. Bueno, no se nota tanto la... A ver si le pongo... Ya, ahí sí. Entonces tenemos que restarle ese triángulo. Entonces lo que yo hice fue, para la C, calcular nuevamente la integral de 11 a 12,8255 de la curva de demanda, que es 200 sobre Q 5 sextos, menos el rectangulito que está ahí abajo, que sería... em, esto sería 12 menos 8, 2, 5, 5, menos 11, porque es la altura del rectángulo, por el precio. Sí, por el precio, que sería 9,86575. ¿Ya? Esta integral la calculamos, bueno, no la calculamos directamente en el inciso B, pero yo tengo un resultado acá, si ustedes lo calculan le va a dar 19,1814. Y ¿cómo se llama? Esta parte del rectángulo le va a dar 18,0099, lo cual da un total de 1,1715. Entonces la pérdida del consumidor es de 1,1715, ¿ya? Que pues se pérdida del consumidor. Entonces a nosotros nos piden el porcentaje. Simplemente tenemos que, para calcular el porcentaje, tenemos que dividir la pérdida del consumidor en la pérdida total, que la calculamos en el inciso anterior, que es 2,45317 y por 100, obviamente porque es porcentaje. Entonces sería un 47,7545. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de este resultado? Es que el productor se está llevando a las mayores pérdidas. Simplemente eso. Y que bueno, esto depende de la demanda de la elasticidad. Entonces, si ustedes calculan la demanda, probablemente les va a dar que es más elástica para los, para los consumidores. Eh, sí, es demanda más elástica los precios. eh, y bueno, eso sería el resultado de esta pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta, a la pregunta 3. Ya. Bueno, creo que como que me desconcentré un poco al final de la pregunta anterior, pero lo que le quería decir era que la elasticidad de precio de la demanda es simplemente un poco mayor que la elasticidad de precio de la oferta, ¿ya? Eso era la conclusión que podíamos sacar, porque igual tampoco es como justo 50%, es un poquito menos. Ya, pasemos al problema 3 ahora, que pareció solo que tenemos un problema en largo plazo, el cual también tenemos que verlo. Y tenemos acá el problema que dice que la industria de reproducción de videos en competencia perfecta está compuesta por muchas empresas que pueden copiar 5 cintas por un día a un costo promedio de 10 pesos. 10 pesos por copia. Cada empresa también debe pagar los derechos de autor a los estudios cinematográficos y la tarifa de regalías por película, T, es una función creciente de la producción total de la industria Q, determinada por esta función. Entonces la demanda de este mercado es eso. Suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de equilibrio de cintas copiadas? ¿Cuántas empresas habrá en la industria y a cuánto ascenderán las regalías por película? Ya, bueno, aquí también yo le hice un gráfico porque la C nos piden dibujar y yo quería hacer una fiel representación del ejercicio para explicarles mejor. Entonces, partamos con la A. Ya, no sé si se acuerdan, en la ayudantía pasada vimos un ejercicio de largo plazo. ¿Qué pasaba con el equilibrio en el largo plazo cuando cuando ya estaban todas las empresas con su máxima eficiencia? La oferta de largo plazo pasaba a ser el precio, en donde el costo promedio, se decía donde el, ¿cómo se llama? El costo promedio era mínimo, ¿cierto? Entonces, aquí que nos dicen, que dice que la pueden copiar 5 cintas por día a un costo promedio de 10 pesos, ¿ya? Entonces, como estamos en largo plazo, se asume que ese va a ser
la curva de oferta a largo plazo, porque están produciendo con beneficio igual a cero. Si no se acuerdan de eso, por favor vean la ayudantía pasada. No me acuerdo qué ejercicio era. Pero bueno, ¿qué tenemos acá de peculiar? Que no es simplemente, no podemos llegar y decir que esta va a ser la curva de oferta. No, eso no se hace. Tenemos que considerar que tenemos costos extras que dependen de la cantidad que yo voy a producir, es decir, el T. ¿Y qué se imaginan ustedes que se hace? Dejo pensar un rato. Entonces, en el largo plazo, nuestra curva de oferta va a ser igual a 10 más T. Claro, porque se suma ese costo extra que voy a tener. ¿Ya? Entonces, mi curva de oferta a largo plazo va a ser 0,02Q. Y a partir de esto yo voy a determinar mi precio. ¿Ya? Bueno, ¿cómo calculamos el precio? Tenemos que la demanda de este mercado es Q es igual a 1050 menos 50p. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos? Reemplazamos el precio de largo plazo en este P, para así calcular el Q y luego calcular el P. Porque aquí P, en este caso, P y Q dependen de entre ellos, ¿ya? Entonces PLP, y eso me da a pues 650. Sorry, mala mía. 1050. Ya, y esto me va a dar 1050. Otra vez pues 150 menos 50, 10 más 0,002Q. Y esto me da un resultado de 550 más 0,1Q. Q es igual a eso. Entonces ahora pasamos el Q para el otro lado. Y obtenemos que Q va a ser igual a 500. ¿Ya? Q es igual a 500, si no me equivoco. Y bueno, ¿cómo calculamos el precio ahora? Vamos a la curva de oferta de largo plazo y reemplazamos nuestro Q. Entonces mi precio de largo plazo va a ser igual al 10, que es el precio mínimo, el precio promedio, más 0,02002 por 500. Esto va a ser 1, entonces mi precio de largo plazo va a ser 11. ¿Ya? Aquí no sé si ponerle el gráfico al tiro o después. Después lo voy a poner el gráfico mejor. Y entonces, ¿cuánto es nuestro T? Nuestra regalía, por así decirlo, porque también nos preguntan a cuánto ascenderán las regalías por película. Es 1, simplemente. Entonces, esa es una de mis respuestas. El equilibrio es este y este. ¿Qué nos falta calcular? La cantidad de empresas. Cantidad de empresas igual a número de la cantidad total sobre la cantidad individual. Acá nos están diciendo que producen 5 cintas por día. Entonces la cantidad es igual, la cantidad individual va a ser igual a 5 y la cantidad total va a ser igual a 500. Entonces el número de empresas son 100. Acuérdense que nos dijeron que hay muchas empresas en esta industria. Bueno, continuemos con la B. ¿Qué sucede ahora si la demanda aumenta en 550? Q es igual a 1600 menos 50p. Ya tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es decir, 1600 menos 50p. No, me equivoqué. 50 y el p lo reemplazamos enseguida por 10 más 0,002Q. Ya, esto nos va a dar 1600 menos 500, 1100. Y menos esto que da 0,1. Si no me equivoco. Bueno, sí, está bien, creo. ¿Ya? Entonces ahora mi Q va a ser, si es que lo pasan para el otro lado y lo dividen,
mi Q va a ser igual a 1000. Y en este caso, si reemplazamos en el precio de largo plazo 10 más 0,002 por 1000, este resultado va a dar 2. Por lo tanto, mi precio a largo plazo va a ser 12. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de la semana pasada el precio se mantenía constante? Aquí no, porque tenemos costos que incurrir. Entonces, como que la curva de oferta va aumentando a medida más produzco. Ya, en este caso mi T va a ser igual a 2, que es mi regalía. Mi equilibrio va a ser este. Y mi cantidad de empresa vamos a hacer lo mismo. N igual a Q sobre Q chico, que sería 1000 sobre 5. Y esto me da un total de 200 empresas. ¿Ya? Entonces cambia la cantidad de empresas también mientras hay más producción, lo cual es un poco lógico. Ya, ahora sí la sé. Avanzamos súper rápido en este ejercicio porque igual es muy simple. Bueno, la C, vamos a calcular, nos dicen dibujen estos equilibrios a largo plazo y calcule el incremento del excedente de productor entre las situaciones descritas en el inciso A y el B. Entonces, ¿cuánto cambió el excedente del productor? Perdón. Entonces, bueno, C, vamos a poner aquí los gráficos, ignoren mis fotos nuevamente. Tenemos este y este. Aquí, no sé si me equivoqué. Ya, pero este gráfico es donde mi curva de oferta es igual a 10 más 0,0202Q. Y en este caso, donde mi demanda cambia, no creo que el de abajo, sí, ya. Ahora sí, sorry la confusión. Chuta. Este de acá abajo es mi equilibrio. A ver, aquí no me está calzando algo. Ah, sí, sí me calza. Es 500. Ya, entonces aquí es 500 y mi precio es 11. Ya, entonces aquí va a ser mi curva. Bueno, la curva es igual en ambas, en verdad. 10 más 0,002Q. Lo que cambia es la curva de demanda. Eso es la confusión que tuve. Curva de demanda es igual a Q igual a 1050 menos 50p. ¿Ya? Y en el ejercicio B, aquí tenemos que la demanda es de 1600 menos 50p. Ahí sí. Perfecto. Menos 50p. Y la misma curva de largo plazo. 10 más 0,002Q. Ya, ¿qué tenemos que calcular? El excedente del productor. Sí, el incremento del excedente del productor desde el inciso A al inciso E. Porque claramente si vemos, aquí hubo un incremento. Bueno, no se pudo poner bien la... Porque tenemos mayor área, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que calcular es ese incremento. ¿Ya? ¿Cuánto pasó de acá? O sea, de acá al otro lado. ¿Ya? Acuérdense que este es el gráfico para el A y este gráfico para el B. Y bueno, usualmente, como yo les dije como les mostré en el ejercicio anterior de la ayudantía pasada, el precio era constante en el largo plazo, llegaba a un equilibrio. ¿Por qué? Porque las empresas estaban utilizando todas sus fuerzas productivas, por así decirlo, para estar en el punto más eficiente. Y el punto más eficiente es donde el beneficio es igual a cero. Entonces no hay excedente al productor, porque es una línea recta para allá. Pero en este caso no son líneas rectas y el excedente se calcula al igual que para el caso de corto plazo, que sería lo que está debajo del precio de equilibrio y lo que está sobre lo que está sobre la ecuación, se me olvida la palabra. Lo que está sobre la curva de la oferta de largo plazo. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular nuevamente el área del triángulo. Para el caso A tenemos que
el excedente en este caso del productor 1 va a ser un medio de 500, que es la cantidad de acá, por el precio de equilibrio menos la intersección con el eje X. Y esto me va a dar un total de 250. ¿Ya? Para el caso B, excedente del productor 2 es igual a un medio. Y aquí en este caso producen 1000. Si vemos ahí la intersección, me dan 1000 por 1000. Y también cambia el precio. El precio de equilibrio era 12. ¿Ya? Entonces 12 menos 10. Y esto me da un total de 1000, creo. Sí, porque se cancela, esto se cancela con esto y me queda 1000. ¿Ya? Entonces lo que estamos calculando de A a B es igual a excedente del productor 2 menos excedente del productor 1. Y hay un aumento total de 750 unidades. ¿Ya? El excedente no sé si tiene, no tengo muy claro, pero según yo no tiene unidades, solo un cálculo que va viendo los números, ya como por cantidades. Entonces hay un aumento de 750 unidades en el excedente del productor. Y bueno, como pudieron ver, ese ejercicio era bastante fácil. Simplemente calcular equilibrio y aprenderse bien los gráficos. Y lo que sí tenía particular este ejercicio es que tenemos este cierto costo que hay que incurrir en el largo plazo, lo cual va directamente a nuestra oferta, a nuestra curva de oferta. Y eso sería el ejercicio 3. Pasemos al 4. Ya. Ejercicio 4, problema 4. Este es de demanda agregada a corto plazo. La profe me pidió que viera esto porque a largo plazo ya hemos visto cómo se agregan las curvas de demanda y curvas de oferta. Entonces vemos, 3 personas consumen este bien y 3 personas lo producen. ¿Ya? Entonces hay 3 productores y 3 consumidores distintos. Las curvas de demanda y oferta de ellos respectivamente son estas, estas 6. ¿Ya? Se me está acabando la batería nuevamente del lápiz. Vamos a tratar de hacerlo rapidito. Obviamente las que tienen una D en el índice de arriba, en el exponente, son las de demanda, y las que tienen una O son una oferta. Entonces A, obtenga las funciones de oferta y demanda agregadas del mercado en el corto plazo. Voy a pasar aquí mis apuntes. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para calcular la demanda agregada? Primero partamos con la demanda. Nos vamos a las curvas de demanda y vemos la inconsistencia. Vemos que no podemos tener cantidades menores a 0, ¿cierto? Y precios menores a 0 tampoco. Entonces vamos a ir viendo caso por caso. ¿Cuál es el límite para cuando una ecuación, una de estas ecuaciones se hace 0? Vemos acá que se hace 0 cuando P es igual a 1, que se hace 0 cuando P es igual a 4, y acá cuando P es igual a 0.5, si no me equivoco. No, miento, es igual a 2, claramente, 2. Perdón por esa confusión. Entonces tenemos estos siguientes límites, por así decirlo, que nos va a limitar, valga la redundancia, de cómo definir nuestras curvas de oferta, de demanda en este caso, agregadas, ¿ya? Entonces tenemos esta curva que va a ser una función por partes, porque tenemos distintas condiciones para cada valor de precio, ¿ya? Entonces abrimos una llave. Y primero, ¿qué pasa cuando P es mayor a 4? ¿Cuáles de estas demandas van a estar? Ninguna, porque no hace sentido que haya precios menores a 0, ¿ya? Porque si aquí esta fuera mayor a 4, mi cantidad va a ser, me confundí de eje, mi cantidad va a ser igual a menor a 0, entonces como que eso sí no tiene sentido, ¿ya? Lo del precio tampoco en todo caso. Entonces sería 0 para P mayor a 4. Entonces tenemos que este límite ya lo cubrimos. ¿Qué tenemos que hacer para el límite entre 4 y 2? Porque
lo que se hace usualmente, ya vemos en qué punto se ponen, hay como un cambio, y hacer una función por partes de las funciones que calzan dentro de ese, que hace sentido dentro de ese intervalo, ¿ya? Entonces ahora tenemos el siguiente intervalo, desde precio menor o igual a 4, pero mayor a 2, ¿ya? Entonces vamos a agregar cuáles funciones. Solamente esta, ¿cierto? ¿Por qué solamente esta? Porque si nosotros agregamos esta, vamos a tener un valor mayor a 2 estricto y me va a dar una cantidad mayor a 0. Simplemente por eso. Y aquí si agregamos un precio mayor a 2 me va a dar también una cantidad mayor a 0. Entonces, en este caso va a ser solamente la demanda Q2D, que sería 2 menos 0,5p. ¿Ya? Yo voy a correr un poco los intervalos para que no se confunda. Ahora, ¿qué siguiente intervalo sigue? Tenemos el intervalo de 2 a 1. Entonces 2 menor o igual, p mayor a 1. En este caso, ¿qué demandas entran? Aquí hace sentido tener el Q2, voy a borrar esto. Hace sentido tener el Q2, claro, porque ahora estamos en un número menor a 2, pero mayor a 1, entonces sí, no me quedan cantidades negativas, de cantidad de producción negativa. Entonces sí hace sentido. Así que, ¿y qué otra demanda nos sirve? Esta, que claramente no se pone con cantidad igual a cero. Tiene que ir viendo eso, como que no haya una irregularidad en que las cantidades den negativa o que el precio dé negativo, ¿ya? Entonces, estas dos se agregan en este intervalo, entonces se suman horizontalmente. 2 más 1,5 sería 3,5. Y menos 0,5 menos 0,75 sería menos 1,25p. Entonces eso sería mi demanda en este intervalo, ¿ya? Y nos queda un último intervalo, que es cuando el precio es mayor a 0, pero menor a 1. ¿Qué, qué demandas se agregan acá según ustedes? ¿O qué debería pasar? Claramente que para un precio menor o igual a 1, podemos agregar todas las demandas porque ninguna de estas se va a hacer, ninguna cantidad va a dar igual menor a 0. O sea, puede dar igual a 0 cuando P sea 1, pero no puede dar menor a 0, ¿ya? Entonces se suman las tres demandas y obtenemos que para el intervalo 0, 1 es la suma de las tres, de Q1, Q2 y Q3, menos 2,25p, ¿ya? Entonces la repito, por si queda alguna duda. ¿Qué hacemos en el primer paso? Primer paso es determinar los puntos de quiebre, determinar puntos de quiebre, que sería en el punto en que se hace cero cada demanda. Segundo, ver los intervalos. Obviamente ir de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes prefieran. Para P mayor a 4, en este caso, no hay ninguna demanda, porque si no, darían cantidades negativas. De 4 a 2, solo tenemos esta, porque si aquí hacemos una cantidad mayor a 2, nos va a dar negativo, aquí igual. Luego de 1 a 2 tenemos que estas dos cumplen, porque si hacemos una cantidad mayor un precio mayor a 1, nos va a dar negativo. Y en el último vemos que todos lo cumplen. Entonces se suman todas las curvas. Y se hace la misma lógica para la oferta agregada. Claramente ocupamos voy a borrar esto. Ocupamos las de abajo. Aquí en este caso tenemos que distintos puntos de quiebre. Nuevamente hacemos lo mismo, el mismo paso. Aquí sería el 0,5, aquí sería el 1 y acá en verdad no hay ninguno. Sería precio 0. Ya, entonces tenemos tres condiciones, vamos a tener tres intervalos. ¿Ya? Primer intervalo, como les dije, de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes prefieran. Yo voy a hacerlo de mayor a menor. Entonces, para el precio menor o igual a 1, tenemos que todas nos sirven, claro, porque si tenemos un precio,
Sí, todas nos sirven. En este caso todas nos sirven porque aquí tengo un precio 0. Puedo tener de 0 a 1. Aquí también de 0 a 1. Y no se me... A ver, esperen un poco. Creo que acá hay un error. Ya, ahora sí me confundí nuevamente. Estaba diciéndolo mal y por eso me estaba confundiendo. Aquí yo dije P menor o igual a 1, pero es P mayor o igual a 1. Entonces por eso no me causaba ruido. Pero sí, para P mayor igual a 1 me sirven todas porque así no voy a tener cantidades negativas. Simplemente por eso. Es el mismo paso, solo que aquí si se dan cuenta, bueno, es lo mismo. Literalmente es lo mismo. Tienen que verificar que no hayan cantidades negativas para que haga sentido. Entonces para un P mayor o igual a 1 voy a tener que todas me sirven porque no voy a tener cantidad negativa. Para un P mayor a 0,5 pero menor a 1 estricto, solamente voy a tener estas dos. Esta, aquí, esta y esta. ¿Por qué? Porque si yo ocupo un 0,5, el Q2 me va a dar negativo. ¿Ya? Me va a dar menos 0,5. Entonces sumamos las dos, la 1 y la 3. Y me da 2P menos 0,5. Y tenemos el último intervalo que sería P menor estricto a 0,5 pero mayor o igual a 0. Y en este caso, como podemos observar, solamente nos sirve la última curva de oferta, porque si ocupamos la primera nos va a dar negativo y la segunda también. Entonces sería simplemente P. ¿Ya? Entonces, si no se entendió, perdón la confusión con la nomenclatura, es P mayor o igual a 1, sirven todas, porque no me da ninguna negativa, y si seguimos la misma lógica para abajo, ahí vamos a poder entender mejor. Nuevamente, si quedan alguna duda, me preguntan con respecto a esto, porque la profe me fue bien enfática en que pasara bien esto, entonces, perdón la confusión. Pero simplemente es eso. Primer paso, determinar puntos de quiebre en donde podría hacerse la curva negativa, o sea, la cantidad negativa. Y luego en la 2 determinar los intervalos y así ver cuál vamos a sumar y cuál no. Bueno, pasemos a la B. La B, ¿qué nos piden? Nos piden graficar ambas curvas señalando los puntos de quiebre importantes. Ahí están nosotros ya vimos cuáles eran los puntos de quiebre. Para no confundirse, grafique Q en el eje Y y P en el eje X y realice el gráfico en grande. ¿Ya? Aquí yo obviamente ya hice el gráfico, lo hizo la profe, la verdad. Está acá. No, quiero ponerlo en la siguiente página. Acá. Aquí tenemos el gráfico que nos puso la profe. Ya, entonces tenemos que ahora en este caso, ojo, en este caso tenemos Q en el eje Y y P en el eje X. ¿Ya? Súper importante. ¿Qué hicimos acá para graficar? Ya, primero, ¿cuáles son los puntos de quiebre importantes? Estos, este y este. Ya, vemos que aquí la curva de oferta correspondería a, si no me equivoco, esta. ¿Por qué? Claro, porque porque tenemos los mismos puntos de quiebre en el precio. Aquí si se dan cuenta, estos son los puntos de quiebre, ¿ya? Entonces, precio tenemos, aquí lo borré, pero era el 1, el 4 y el 2, ¿ya? Entonces tenemos 1, 2, 4 y el 0,5 que se agrega en la oferta. Ya, tenemos el 0,5 y tenemos que para menor 0,5 hay una gráfica igual a P. Entonces sería P es igual a Q para Q, o sea, para un precio menor a 0,5. Entonces es simplemente esta. Y así sucesivamente se sigue graficando. Después 0,5 a 1 tenemos la curva 2P menos 0,5 y se hace para allá. Luego tenemos la curva 3P menos 1,5 y se hace hasta arriba, ¿ya?
Entonces, eso es el gráfico. Esta sería la curva de oferta, la oferta agregada, y esta es la demanda. La demanda es lo mismo, simplemente que al revés. Para P mayor a 4 vemos que no hay nada porque ahí termina. Para P entre 4 y 2 tenemos la curva 2 menos 0,5P, que sería esta. Y luego tenemos la curva 3,5 menos 1,25, que sería esta. Y por último tenemos la curva 4,5 menos 2,25, que sería la última de acá arriba. ¿Ya? Entonces, para graficar, simplemente graficar una función por partes, viendo bien los límites. Y eso. ¿Qué más decir de este gráfico? En verdad no hay nada más importante. Bueno, en la C nos piden algo importante observando el gráfico, que lo voy a destacar ahora, es que ¿qué ocurre con estas funciones de por parte? No se intersectan en todos lados, obviamente. Y no hay una función igual para, como una función que es igual en todo momento para llegar a igualar y calcular el equilibrio. Entonces, para calcular el equilibrio, que es lo que nos piden en la C, tenemos que ver cuáles son las funciones importantes. En este caso, las funciones importantes son estas y esta. Es decir, la de la demanda va a ser esta y la de la oferta va a ser esta. ¿Por qué? Porque ahí intersectan. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra curva o sea, nuestra definición de las curvas agregadas. Y vamos a ver que entre 1 y 2, vamos a ver la curva entre 1 y 2 para la demanda y entre 1 mayor a 1 para la oferta. Entonces va a ser esta y, se me olvidó el intervalo, 1 y 2. 1 y 2 va a ser esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualar esas dos curvas. Entonces, mi equilibrio va a ser entre la curva de oferta, no, de demanda, 3,5 menos 1,25P, y mi curva de oferta, 3P menos 1,5. Sí, confirmo. Entonces, igualamos simplemente, igual que siempre, menos 1,25P es igual a 3P menos 1,5, y calculamos el precio de equilibrio. El precio de equilibrio simplemente pasamos para el otro lado y nos queda 5 sobre 4,25, y esto va a ser igual a 1,18. Y entonces este es nuestro precio de equilibrio. Y la cantidad en este caso, bueno, podemos ocuparla en ambas ecuaciones como siempre. Nosotros lo vamos a hacer en la de arriba, la demanda. ¿Ya? Entonces la cantidad va a ser 3,5 menos 1,25 por 1,18. Y esto me va a dar 1,475, si no me equivoco. Y el total va a ser igual a 2,025. ¿Ya? Entonces mi punto de equilibrio en este caso va a ser P igual a 1,18 y Q igual a 2,025. Entonces, recapitulemos, ¿ya? Por si quedó alguna duda, porque igual estuvo un poco desordenado este ejercicio. Como les dije, tienen que ver los puntos de quiebre donde probablemente la cantidad se podría hacer cero. Definir los intervalos y ver cuáles curvas van a sumar, ¿ya? Para graficar, hacen lo mismo, se van a su función por partes y grafican la curva dependiendo del intervalo. Y luego determinan cuál va a ser el punto de equilibrio viendo el gráfico, ¿ya? Viendo el gráfico o viendo los intervalos, y ahí van cachando cómo podrían juntarse o dónde podrían como intersectar las curvas de oferta y demanda dependiendo de los intervalos, ¿ya? Así que eso sería. Si te queda alguna duda con este ejercicio o con algún otro ejercicio, por favor, mándenme un mail. Yo solo voy a tratar de responder lo más rápido posible. Así que eso, sorry si esta ayudantía fue un poco más larga, tenía más ejercicio, pero espero que le haya quedado súper claro todo. Y bueno, nos vemos la próxima semana, porque el próximo viernes es feriado, creo. Así que eso, que tengan un buen fin de semana, nos vemos.